Nunca imaginó que el niño que había criado con tanto amor, levantaría la mano contra ella. En ese instante, todo se rompió. Pero lo que nadie esperaba, es que la mujer que limpiaba su casa, sería quien pusiera un límite que cambiaría sus vidas para siempre. El zumbido del aire acondicionado llenaba los huecos que dejaban los silencios en la casa. Lauren había aprendido a reconocer los silencios, el de los domingos por la tarde, blando y lleno de lavadora, el de los jueves por la mañana, rápido y productivo, cuando Rosa, la mujer que venía a limpiar 3 veces por semana, silbaba bajito canciones viejas en español, y el otro, el más difícil, el silencio con filo que precedía a su hijo, Isen, al cruzar la puerta con la mochila a medio caer del hombro y la mirada como un vidrio empañado, se veía a través, pero te dejaba frío. A Lauren las cosas se le habían acomodado, al menos por fuera. 34 años, un ascenso reciente en una empresa de logística, un sueldo sólido, un pequeño jardín con hortensias testigas de su empeño porque algo floreciera sin marchitarse. Había comprado la casa el verano después del divorcio, haciendo números a las 3 de la madrugada, tomando café amargo como una penitencia y vigilando que la cuenta bancaria no se desangrara. Podía pagar la hipoteca. Podía pagarle a Rosa para que viniera lunes, miércoles y viernes. Podía, en teoría, sostener el mundo. Pero sostener su relación con Isen era otra ciencia, una con fórmulas que ella no dominaba. Isen tenía 15 años y una furia que a veces parecía más grande que él. Desde que su padre se había ido, o, si se era honesto, desde que Lauren lo había traicionado y todo se había desplomado en un ruido imposible de desoír, el muchacho le hablaba como si cada palabra fuese un fragmento de vidrio expulsado de su garganta. A Lauren le ardía cada corte, y aún así intentaba no sangrar frente a él. Rosa, 45, mexicana, llevaba en Estados Unidos más tiempo del que le gustaba contar. Tenía 2 hijos adultos en Dallas, un acento que nunca se le iba y una manera de habitar las casas ajenas como si plantara pequeñas islas de orden y calma. Nunca preguntaba mucho, miraba y entendía. Y cuando veía a Isen pasar por el pasillo, agitado, decía buenos días con una firmeza suave, como quien coloca una mano que no aprieta, pero tampoco tiembla. Aquel miércoles empezó con el silencio veloz de las mañanas productivas. Rosa había abierto las ventanas para cambiar el aire, Lauren revisaba correos en la mesa de la cocina, con vaso de agua con limón y el ceño de la concentración. Isen llegó temprano del instituto. El portazo fue la campana que anunciaba que el silencio filo entraba a escena. Necesito la tarjeta, dijo él, sin saludo, sin preámbulos. Tenía el cabello húmedo de lluvia o de sudor, olía a hierba cortada y pasillos de escuela. Lauren levantó la vista, midiendo sus palabras como se mide el peso de un objeto delicado antes de levantarlo. ¿Para qué? Para comprar, respondió, como si esa fuera toda la explicación necesaria. Hay una oferta en el juego. Pasa hoy. Si no la compro ahora, sube de precio. No, dijo Lauren, con la suavidad de una puerta que se cierra sin golpear. No hoy. Isen rió con incredulidad, una risa hueca. ¿En serio? ¿No puedes soltar $20? ¿Para qué quieres la tarjeta si no la usas? La uso para pagar la luz, el agua, la comida, respondió ella, manteniendo la voz en un carril de calma. Hemos hablado de esto, Isen. No más compras sin sentido. Puedes ahorrar de tu mesada. ¿Mi mesada? Espetó él. ¿Me das migajas? ¿Y para qué? ¿Para qué sigas pagando a la señora de la limpieza mientras yo tengo que mendigar para un juego? Rosa, al otro lado de la cocina, guardó los cubiertos despacio. No quería desaparecer, la invisibilidad a veces era una falta. Lauren respiró hondo. Rosa está aquí porque me ayuda a que la casa funcione, y porque puedo pagarlo. No voy a disculparme por eso. Y no voy a darte la tarjeta. El gesto de Isen cambió de incredulidad a algo más oscuro. ¿Sabes qué? Su voz subió medio tono. No me digas cómo funciona una casa cuando ni siquiera pudiste mantener una familia. Tú la rompiste. Las palabras atravesaron a Lauren como un punzón. Notó el pulso en las sienes y una náusea pequeña en el estómago.
Podía intentar explicarle, de nuevo, que los adultos cometen errores sobre ruinas que se forman con años de silencios y frialdad, que su exmarido había dejado de mirarla como se mira a alguien vivo mucho antes de que ella buscara calor en otra parte, que nada de eso excusaba su decisión, pero que había causas que no se ven desde los 15. Podía decirle tantas cosas. Solo dijo: no voy a darte la tarjeta. Isen se acercó un paso. El vaso de agua con limón estaba en el borde de la mesa, como un testigo indeciso. Dámela, ordenó. No, repitió Lauren. Dámela. La mano de Isen golpeó la mesa. El vaso vibró y un hilo de agua se derramó, manchando el mantel. Rosa dio un paso, apenas. Eres una hipócrita. Te gastas el dinero en tus cosas y me niegas a mí. Dámela ahora mismo. No. La escena pareció congelarse medio segundo, el humo de la rabia sin forma, el limón perfumando el aire, la ventana abierta con afuera un cielo que no tenía nada que ver con esa cocina. Isen, sin aviso, empujó la silla para rodear la mesa. La mano de Lauren se movió hacia su bolso, él interpretó el gesto como una amenaza a su objetivo. Algo se encendió, un cortocircuito entre orgullo, dolor y adolescencia. Dámela. Repetía, ya casi gritando, y de pronto el golpe. No fue un puñetazo cerrado, fue un manotazo duro que le alcanzó el pómulo y la empujó hacia atrás. Lauren perdió el equilibrio, el tacón resbaló y cayó de costado, la respiración hecha espina. El mundo se le redujo a un zumbido y a la conciencia de estar en el suelo, mirando las patas de la mesa como columnas desproporcionadas. Isen, desbocado, siguió gritando. Amenazas sin forma, palabras que ninguno de los dos recordaría después con exactitud, pero que quedarían adheridas a una memoria difícil. Lauren se encogió, una mano en la cara, otra protegiéndose el vientre por puro reflejo. Fue entonces cuando Rosa cruzó el espacio entre ellos. Basta, dijo, situándose entre Isen y su madre. No gritó. Su voz tenía un peso que no necesitaba volumen. Ya estuvo. Aléjate. Isen la señaló con el índice, temblando. Esto no es asunto tuyo. Estoy en esta casa. La estoy cuidando. Y a ella también, respondió Rosa, sin moverse. Bajas la voz y te haces para atrás. No me digas qué hacer. Isen dio un paso más, la cara enrojecida. Quítate. Isen, Lauren consiguió decir, la voz hecha un hilo, por favor. No, replicó Rosa, con firmeza. No le hables así. Y no la tocas. Algo en la quietud de ella exacerbó al muchacho. Alzó el brazo, un gesto torpe, amenazante, mitad intento de impresionar, mitad impulso real. Rosa ya lo había visto antes en otros chicos, en otras casas. Dio medio paso lateral, dejó que la inercia del muchacho perdiera eje y, con un movimiento seco, le atrapó la muñeca y la giró hacia su espalda, sin violencia excesiva, sin teatralidad, solo lo justo para inmovilizarlo. ¡Ay! Isen trató de zafarse. Suéltame. Te vas a calmar, dijo Rosa. Te vas a calmar ahora mismo. Sacó del bolsillo trasero el cinturón que llevaba doblado, no era un adorno, era un límite preparado. No quería usarlo, pero había aprendido que a veces el sonido de un límite es lo primero que cruza una pared donde las palabras rebotan. Con la mano libre, dio un latigazo en el aire, el chasquido cortó la cocina como una sentencia. ¿Estás loca? Isen forcejeó. Loco estás tú si piensas que puedes levantarle la mano a tu madre, respondió Rosa. Esto se acabó. Le soltó la muñeca y, con un gesto rápido, le dio un correazo seco en el trasero, esa zona humillante e infantilizante que duele más en el orgullo que en la piel. No fue brutal, fue claro. Otro. Y otro. Los golpes sonaron más de lo que dolieron, pero el mensaje entró por el oído, no más. Para. Isen pataleó, la voz quebrándose entre furia y sorpresa. Para. Vas a escuchar, Rosa marcaba las frases con el ritmo del cinturón, bajando la intensidad al ver que el muchacho empezaba a ceder, a tu madre se le respeta. En esta casa no se amenaza.
En esta casa no se grita a quien te da de comer. ¿Entendido? Sí. La palabra le salió hecha un sollozo. Sí. Rosa detuvo el cinturón. El silencio que quedó fue otro, el posterior a la tormenta, lleno de gotas resbalando por el techo que hay entre la rabia y la vergüenza. Isen, desarmado de golpe, se cubrió la cara con las manos. Lloró como no lloraba desde los 10 años, de un modo abierto y líquido, sin frases. Rosa guardó el cinturón y lo miró por un segundo que no fue punitivo, sino humano. Ahora, dijo, aflojando el cuerpo, vas a pedirle perdón a tu madre. Isen levantó la mirada, la cara enrojecida, los ojos vidriosos. Miró a Lauren, todavía en el suelo, mitad sentada, con las manos temblorosas. Lo siento, balbuceó, la voz tan baja que casi no se oyó. Perdón. Lauren tragó saliva. Vio al niño que había cargado a los 2 años por la fiebre, al que había enseñado a andar en bici en el estacionamiento del supermercado cuando todavía no tenían casa con patio, al que se había dormido en su pecho con un dinosaurio de plástico en la mano. Vio también al adolescente que le había dicho la palabra hipócrita como una piedra. Está bien, dijo, y no lo era, pero era un comienzo. Vete a tu cuarto un momento. Isen asintió, a medias, y salió casi corriendo por el pasillo. La casa se quedó con los restos de la escena, un vaso caído, el limón en el suelo, la silla desplazada, el olor a cuero suspendido. Rosa se agachó junto a Lauren. ¿Está bien? Lauren asintió despacio. Tenía el pómulo ardiendo y una marea rara en el cuerpo, mezcla de dolor, vergüenza, alivio, miedo y un reconocimiento que se formuló en un pensamiento transparente, sola, no estaba pudiendo. No sé si debo, intentó decir, si debo despedirte por esto. Rosa la miró con una tristeza sin dramatismo. Si me corre, lo voy a entender, respondió. Aunque yo no vine a pegarle a su hijo. Vine a poner una frontera. Si estoy equivocada, dígamelo. Lauren cerró los ojos un segundo. Las hortensias en el jardín se mecían, ajenas. No voy a despedirte, dijo, por fin. Gracias por parar esto. Rosa asintió, se levantó, buscó hielo en el congelador y lo envolvió en una toalla. Póngaselo, indicó. Le va a bajar la inflamación. Y luego hablamos. No de mí. De ustedes dos. Lauren tomó el hielo y, al contacto frío, sintió que la piel y la mente se contraían al mismo tiempo. Asintió. Sabía que la conversación que se abría no iba a ser fácil. Pero el borde del precipicio ya lo habían pisado. Quizá era tiempo de aprender a caminar por otra senda. Esa tarde la casa aprendió a respirar de nuevo. Primero, con pequeños gestos de normalidad, Rosa fregó el piso donde se había derramado el agua, enderezó la silla, recogió el limón caído. Lauren se miró en el espejo del pasillo, el pómulo estaba enrojecido, nada más. Podría salir peor, pensó, y el pensamiento la dejó vacía. No quería acostumbrarse a medir la gravedad de los golpes. Voy a preparar café, dijo Rosa desde la cocina. Y vamos a hablar con el muchacho. Las cosas no se arreglan solas. No sé por dónde empezar, admitió Lauren, apoyándose en el marco de la puerta. Me odia. Y yo estoy cansada de sentirme culpable todo el tiempo. No se trata de culpas, Rosa puso la cafetera. Se trata de reglas y de dolores que no se nombran. Los dolores que no se nombran siempre buscan salida por las peores puertas. Isen cerró la suya con llave. No era su estilo encerrarse, pero necesitaba desaparecer del mapa. Se tiró en la cama, boca arriba, viendo el abanico de luz proyectado por la persiana. Le ardía el orgullo más que el trasero. Se sentía pequeño, ridículo, como si lo hubieran alineado a la fuerza con un niño que ya no era. Pero bajo esa incomodidad, otra cosa palpitaba, la imagen de su madre en el suelo. Cada vez que intentaba justificar su arrebato, la imagen se interponía, terca, insoportable. Tocaron la puerta. Isen, la voz de Lauren. Vamos a hablar. Por favor. No quiero, respondió él, automático. No es una pregunta,
dijo Rosa, con ese timbre que no admitía juegos. Hubo un silencio, y el clic de la cerradura. Se sentaron en la mesa de la cocina. Isen no miró a nadie. Lauren se colocó el hielo en el pómulo. Rosa dejó el café y se quedó de pie, como árbitro que solo interviene si hace falta. No pretendo tener todas las respuestas, empezó Lauren, y la honestidad le temblaba en las manos. Te fallé de muchas maneras. Le fallé a tu papá. Y me fallé a mí misma. No voy a esconder eso. Pero hoy cruzaste una línea que no se puede cruzar. Isen apretó la mandíbula. Tú cruzaste líneas antes, dijo, sin levantar la vista. Sí, aceptó ella. Y llevo 3 años intentando reparar lo que se pueda reparar. La reparación no se parece a lo que uno quiere, a veces. Pero lo intento. No voy a justificarme. Tampoco voy a permitir que me pegues. Ni que me grites. Ni que me amenaces. En esta casa vamos a tener reglas claras. Rosa intervino apenas. Reglas sencillas, hijo. Pocas, pero firmes. Lauren respiró, como quien salta al agua fría. A partir de hoy, enumeró, 1, no hay compras digitales sin haber ahorrado y sin mi aprobación. 2, no se alza la voz ni se insulta. 3, no hay violencia física ni gestos que parezcan violencia. 4, si necesitas algo, lo pides bien. 5, si yo fallo a estas mismas reglas, porque también puedo fallar, lo hablamos con calma. Y agrego una más, vamos a terapia familiar. No es opcional. Isen alzó la cabeza con gesto de rechazo. ¿Terapia? ¿En serio? En serio, replicó Lauren. Yo ya voy sola desde el divorcio. Ahora nos toca juntos. No vamos a seguir así. No voy, dijo él, desafiante. No pienso hablar con una extraña. Rosa sirvió café en 3 tazas, incluyó una con leche para Isen, como cuando era niño. El gesto desconcertó al muchacho lo suficiente para que se callara un momento. Te entiendo, dijo Rosa, con una suavidad inesperada. A mí tampoco me gustó la primera vez. Pero mire, se corrigió, mirándolo a los ojos, mira, no es para que te juzguen. Es para entender esa rabia que traes. Si no la entiendes, la rabia te va a manejar como te manejó hoy. Y eso no te conviene. Isen bebió un sorbo sin ganas. Miró a su madre y el hielo sobre el pómulo. La vergüenza volvió a treparle por la nuca. No quiero, la voz le salió más baja. No quiero ser ese tipo de persona. Entonces tienes que trabajar en no serlo, respondió Lauren. Yo también. Porque yo tampoco quiero ser la persona que fui. Y otra cosa, lo miró con una mezcla de nervio y ternura, no vuelvas a hablar de Rosa como si fuera un lujo que se me ocurrió comprar para molestar. Rosa es parte de esta casa. Merece respeto. No la respeto, Isen murmuró, poco convencido y muy cansado. Pero hoy, hizo una mueca, hoy me lo recordó. Yo no quería pegarte, dijo Rosa, bajando la vista. No me gusta. Es una herramienta vieja, de las casas donde yo crecí. A veces el sonido asusta más que el golpe. Pero que quede claro, no se arreglan las cosas a correazos. Se arreglan hablando y haciendo. Hoy fue un corte de luz. No una solución. Isen asintió. Algo se acomodó 1 milímetro, suficiente para mover el aire. Los días siguientes fueron una pista de hielo, torpes, fríos y con caídas pequeñas que, sin embargo, dolían. Lauren y Isen encontraron una terapeuta familiar a la que podían acudir los sábados por la mañana. La primera sesión fue una sala blanca con cuadros abstractos, una mujer de mirada atenta que hablaba en un ritmo que, al principio, irritó a Isen. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué necesitabas en ese momento? Palabras que parecían huecas hasta que, poco a poco, empezaron a recoger cosas que había en el piso y que nadie levantaba. Lauren, por su lado, habló de su historia sin adornos. Contó del matrimonio temprano, de la ilusión de que el amor bastaba, del frío lento que se instala cuando 2 personas dejan de girar hacia el mismo sol. De su error, grande, que no negaba.
Isen la escuchó con los brazos cruzados. De vez en cuando, una grieta se abría en su expresión y algo de empatía se asomaba, temible, porque admitirla era renunciar a la comodidad de culpar a una sola persona. Rosa siguió viniendo lunes, miércoles y viernes. Su presencia se volvió un metrónomo. No opinaba de la terapia salvo cuando se lo pedían. Hacía chilaquiles algunos viernes, suaves, porque Lauren no toleraba mucho picante, y, mientras el olor a tomate y cebolla se mezclaba con la casa, las voces ya no explotaban, se desinflaban. Una tarde, Mark, el exmarido, vino a dejar a Isen después de un fin de semana con él. Llevaban meses con una convivencia tensa, hecha de calendarios y traspasos en la puerta. Mark miró a Lauren con un gesto que antes era hielo y ahora tenía, de vez en cuando, agua. ¿Cómo estás?, preguntó, y no fue retórica. Mejor, respondió ella, tocándose el pómulo, que ya no dolía. Trabajando hizo un gesto abarcador, en todo esto. Él asintió. No había perdón automático entre adultos. Pero había, tal vez, una tregua. Isen se despidió de su padre sin aspavientos y subió a su cuarto. Al pasar por la cocina, vio a Rosa lavando platos. Rosa, dijo, con una timidez torpe. Puedo. Se acercó, buscó palabras. Lo del otro día, lo siento. Por todo. Rosa lo miró, evaluando, con esa manera de medir la densidad del aire antes de tender un puente. Yo también, dijo. Y no te preocupes, no voy a traer cinturones a cada conversación. Pero acuérdate, las palabras son más fuertes si las dices a tiempo. Las puertas cerradas por dentro no dejan pasar el oxígeno. Él sonrió apenas, una mueca que quiso ser algo más. Se ofreció a secar los platos. Rosa le pasó un paño. Las reglas claras no fueron milagro, pero funcionaron como barandales. Isen volvió a pedir cosas para su juego, esta vez con argumentos y proponiendo ahorrar. Lauren aprendió a decir sí algunas veces y no otras sin que él no se sintiera como guerra total. Hubo recaídas, un sábado Isen llegó tarde y mintió sobre dónde había estado, Lauren gritó demasiado, Rosa, de espaldas, carraspeó con fuerza y eso bastó para que ambos se miraran y bajaran la voz. Hubo, también, esos momentos que no llevan pancartas, pero sostienen el edificio, un día de lluvia viendo una película mala y riéndose juntos, otro, en que Isen bajó con una libreta y le pidió a su madre que le explicara cómo hacía un presupuesto. Un jueves, al final de la tarde, la terapeuta les pidió un ejercicio, escriban cada uno una carta al otro, sobre lo que necesitan y lo que ofrecen. No se la den todavía. Léanla en voz alta aquí, la próxima sesión. Isen protestó, pero en la noche lo intentó. Escribió con letra apretada, tachando mucho. Necesito que no me mientas cuando no puedes. Prefiero uno honesto, puso, y después, ofrezco intentar no gritar. En otra hoja, se atrevió, necesito que no me mires como si estuvieras arrepentida de mí. Cuando terminó, se quedó mirando esas líneas mucho rato. No sabía si estaba listo para decirlas. Pero haberlas escrito le cambió el peso de la respiración. Lauren escribió la suya con lágrimas que caían donde no estorbaban. Necesito que recuerdes que sigo siendo tu madre, aunque haya fallado. Ofrezco respetar tus tiempos y pedir perdón cuando me equivoque. Añadió, necesito que no me pegues nunca más. Era obvio, pero necesitaba verlo en tinta. Rosa no escribía cartas, pero también hizo su ejercicio privado. En un cuaderno viejo anotó, no confundir urgencia con fuerza, escuchar antes de marcar el límite, recordar que esta no es mi casa, pero soy responsable del clima mientras estoy. Y debajo, aprender a decir lo mismo sin levantar el cinturón. La noche en que Isen llegó con una Zen historia, asignatura que siempre le había ido bien, Lauren respiró hondo antes de hablar. Ya no estaba interesada en ganar discusiones, sino en no perder a su hijo. ¿Qué pasó?, preguntó, sin sarcasmo. Me distraje, admitió él. Me quedé jugando. La vergüenza apareció, menos corrosiva. Me confié. Ok, dijo ella. ¿Qué propones? Puedo dejar el juego esta semana.
Y estudiar con Rosa, miró a la mujer, si tienes tiempo. Rosa se sorprendió, luego sonrió con ironía. Yo puedo enseñarte a fregar mejor la estufa, dijo. Pero hacer resúmenes también. Trato hecho. Estudiaron en la mesa, con tarjetas y una jarra de agua. Las palabras como reconstrucción, enmiendas, derechos civiles fueron ganando peso real. Isen hizo chistes malos. Lauren lo celebró. La casa volvió a tener el silencio blando de los domingos, aunque era jueves. Los silencios también se enseñan. La oferta del juego que Isen había querido comprar pasó de largo. Nadie la recordó hasta que, semanas después, él mismo lo mencionó, riéndose de su urgencia de entonces. No valía la pena, dijo, encogiéndose de hombros. Pasó y ya. Lauren pensó en todas las cosas que pasaron a lo largo de su vida y que no habían sido ya. Pensó en el daño, en la reparación, en el trabajo lento, en la paciencia que no había tenido a los 20. Se supo más vieja y, por primera vez en mucho, se sintió más ancha por dentro, como si su costado diario se hubiera ensanchado para acomodar todo lo que dolía sin apretar tanto. Una tarde, Rosa llegó con una maceta pequeña de albahaca. Para la cocina, dijo. Las casas necesitan cosas que crecen con el tiempo si uno las cuida. Lauren la puso en la ventana. Isen la regó sin que se lo pidieran. Los tres se rieron cuando el primer día hubo demasiada agua y el segundo muy poca. Aprendieron el ritmo. Aprender ritmos era, al final, todo lo que tenían. El día que la terapeuta les pidió que nombraran un cambio concreto que veían en el otro, Isen miró a su madre largo rato. Ya no me miras como si esto fuera una guerra, dijo. Me pones límites, pero ya no me miras como enemigo. Lauren, mordiéndose la comisura del labio, dijo. Y tú, la voz se le quebró, tú me escuchas. Cuando te digo que no, me escuchas. Y duele menos. Rosa, en su libreta, escribió esa noche, las casas no son paredes, son acuerdos. Cerró el cuaderno, se sentó en el borde de su cama y pensó en sus propios hijos, en Dallas, en lo que había hecho bien y en lo que no. A la mañana siguiente, en la cocina de Lauren, los chilaquiles salieron un poco mejores que la última vez. No porque la salsa estuviera perfecta, sino porque el aire ya no cortaba. Había huecos, sí. Pero también puentes. La casa de las fronteras no dejó de tener fronteras. Aprendieron a nombrarlas sin gritar. Y a veces, esa es la mejor parte, sin hablar.